debieran estar sujetas siempre a la regla del bienestar general y de la utilidad pública. Si dudan algo y usted dice yo soy liberal, y bueno, vaya ya al primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, es decir, que defiende la libertad sujeta a la utilidad pública. 1789, 1790, 1795, las diferentes versiones de la Declaración de los Derechos del Hombre aclaran siempre que la libertad no es un valor absoluto. Yo no puedo hacer una casa donde se me canta y abrir una calle donde se me canta y lotear un terreno donde se me canta, y después se generan, obviamente, que si hago en lugares que no corresponden y si los poderes públicos no hacen las obras de infraestructura que corresponden, y que corresponden en relación, obviamente, de nuevo, a la utilidad pública. No para hacerle el desagüe a fulanito o la cloaca a menganito, sino en una planificación donde esas obras que se hacen con el dinero de todos, o sea, con la nuestra, sirvan para todos, ¿verdad? Sirvan para que las ciudades se desarrollen como se tienen que desarrollar, como conviene que se desarrollen de acuerdo a su geografía, a su topografía. ¿Se acuerdan? ¿Estudió geografía? ¿Estudió topografía? ¿Se acuerda lo que era? ¿Sí o no? No. El terreno. Ay, los economistas. Por eso después nos pasa lo que nos pasa. Si yo hago, como se hizo acá en Corrientes, un barrio, varios barrios, en La Olla, en lugares bajos, donde es muy difícil después que las aguas por fuerza de gravedad, ¿se acuerda la fuerza de gravedad? Normalmente el agua escurre de un lugar alto a un lugar bajo. Si yo pretendo hacer una vivienda en un lugar bajo, en un pozo, hablando mal y pronto, después no tengo cómo sacar el agua. Llueve y se inunda, y no solamente que se inunda, el agua queda. No hay forma de sacarlo hasta que no haga un desagüe que me sale 10 veces más caro porque tengo que mover mucho más tierra, porque tengo que hacer una zanja a una profundidad mucho mayor para que el agua que está a 3 metros debajo del nivel de la montaña que está al lado, no montaña, una lomita nomás que a la vista a veces no se nota, pero que si no se hacen los estudios pertinentes, resulta que después, cuando quiero que ese terreno desagote, no desagota naturalmente. Tengo que hacer un montón de obras para que lo hagan. Si se hacen los estudios previos y se urbaniza y se permiten vender terrenos, lotear, aprobar los loteos, que lo tiene que aprobar la municipalidad correspondiente y lo tiene que aprobar la provincia correspondiente, y lo tiene que aprobar una serie de autoridades que normalmente no cumplen también con su deber en el interior por ahí porque no tienen los equipos técnicos necesarios. Y en la capital, que sí hay de muchos años atrás equipos técnicos necesarios, por ahí o no se les da bolilla a los técnicos o terminan aprobándose determinados loteos o determinadas urbanizaciones por amistades políticas, por criterios políticos distintos a los técnicos que debieran emplearse en estos casos. Y así estamos, ¿verdad? No es eso solamente, por ahí, como en estos casos, cuando la lluvia es tan fuerte y está en un periodo de tiempo tan corto, bueno, no hay planificación ni obra prevista que aguante, pero eso debieran ser casos absolutamente excepcionales. Y aún así debieran estar previstos también si el planificador es un buen planificador. Si no, que Dios te ayude. ¿Cómo anda Christensen? ¿Qué es de su vida? Muy bien, andamos día de lluvia. Muy bien, trabajo. ¿Le gusta la lluvia? A mí me gusta la lluvia. No bueno. Tanta lluvia como estos días, pero un poquito. Un poquito como de lluvia. Para teñir el día. Y sí, si no, el otro extremo, la sequía, también es feo. No, pues la sequía también es horrible, porque sin sequía tampoco hay, y bueno, y ahí nos encontramos con, si usted quiere construir en un lugar donde no hay agua, bueno, tiene que prever cómo hacer para hacerle llegar agua a ese lugar
y que la gente tenga agua. Y eso normalmente, dirían los economistas, es caro. Y sí, pero eso lo tenés que calcular antes. Si me vendés un lote en un lugar donde no hay agua, y o yo soy un tonto que compró el lote que no tendría que haber comprado, o vos sos un sinvergüenza que me vendiste el lote en un lugar donde no me lo debiera haber vendido, o una mezcla de las dos cosas. Pero de eso viven los economistas. Tal cual. Hacer estudio de mercado, esas cosas. Bueno, y estudio de mercado, inflación, los nuevos datos. Inflación, los nuevos datos. Dicho por el propio gobierno, el dato fue malo. 3,4%, acumulando 32,6% en los últimos 12 meses. Que en los últimos 12 meses, el último mes de baja fue mayo, que tocó un piso de un 1,5%. Y de ahí fue en suba. Y desde entonces te vienen prometiendo que agosto de este año va a empezar con cero. Tal cual. Con cero para el ministro, me parece que va a empezar. Sí, en el medio hubo un cambio de medición. Recordamos También. En enero se hizo un cambio de medición. En su momento dijeron, bueno, sí, con esta medición va a dar un poco más bajo. En ese enero fue cierto, o sea, dio un poco más bajo. Se reportó 2,9. No, pero se iba a hacer el cambio de medición. Se iba a hacer, pero se dio vuelta atrás. Se dejó sin efecto. Se dejó sin efecto. De todos modos, se puede hacer ese cálculo y en este mes, que dio 3,4 el oficial, esta nueva metodología del INDEC por la que tuvo que renunciar Marco Labaña, estaría dando 3,65. 3,65, un poquito más. Entonces la situación no es mucho en realidad, ya el número que le impacta y el que le hace daño político al gobierno y que desnuda, a mi juicio, ahora vos me contás, desnuda las flaquezas del plan económico, es el superar el 3. Tal cual, sí. Y más todavía en el nordeste, acá tenemos un 4,1, el más alto del país. ¿Qué pasa? O empezamos por ahí, te lo iba a dejar para el final. ¿Qué pasa en el nordeste para que tengamos la inflación más alta del país? Bueno, uno tiene que mirar un poquito más hacia adentro de lo que es la estructura de la inflación, y ahí se encuentra con que, bueno, los precios regulados a nivel nacional son los que tuvieron el mayor impacto. Particularmente acá en el nordeste, la luz y el gas, que son la categoría de servicios, aumentaron 7 veces más que en el resto del país. 7, decilo despacito, así tipo tamaño catástrofe, para que no Domi después anote y ponga ahí tamaño. Los precios en el nordeste en corriente aumentaron 7 veces más. ¿Qué cosas aumentaron 7 veces más en corriente que en el resto del país? Más que en el promedio del país, es decir, vivienda y servicios tuvo incremento del 9,7% en el NEA. Por ejemplo, en otras regiones tenemos entre un 3 y un 5%. En la Patagonia subió un 2%, que es el lugar en el que menos subió esta categoría en particular. Y es interesante eso porque la mayor parte de esa suba se ve en los servicios de electricidad. Es decir, el Estado Nacional estuvo recortando en los subsidios que se daban, especialmente porque quiere sanear el déficit que tiene Camesa, que es la empresa encargada del mayoreo de la electricidad en Argentina, y eso tuvo un fuerte impacto en las provincias del NEA, específicamente en Chaco. Entonces, bueno, eso fue un golpe fuerte para los bolsillos de las familias. Ahora, pero ¿y por qué? ¿Porque estábamos demasiado subsidiados en el nordeste o qué? Estrictamente, uno cuando mira la estructura de los subsidios nacionales, y fíjate el dato de Patagonia es el más bajo, se tienden a favorecer zonas frías a la hora de los subsidios, y siempre el nordeste o el NOA también suelen quedar rezagados en esta distribución de los subsidios a nivel nacional. Bueno, y ahora nos sacan los subsidios, pero eso y sube tanto, quiere decir que estábamos muy subsidiados, o si le sacaran los subsidios a los patagónicos sería mucho peor todavía. Estallaría la inflación en la Patagonia. Los economistas hablan mucho de un concepto medio esotérico para la gente de a pie, que son los precios relativos. Por ahí uno cuando toca precios fundamentales, como pueden ser la electricidad, eso influye en la mayoría de los precios porque están todos interconectados. Mismamente es lo que está pasando ahora con el precio del petróleo.
la gente está muy nerviosa por el tema del precio del petróleo, porque bueno, eso influye en los transportes, eso influye en la logística y eso termina impactando en los precios en general. Entonces, cuando uno mueve un precio muy importante, se dice que mueve los precios relativos porque son relativos a otros bienes. Entonces, claro, si uno... Pero para que lo entienda doña Rosa, sube el precio del petróleo, sube el gasoil que carga el camión que trae yerba de Misiones. Y entonces la yerba de Misiones aumenta, ¿pero cuánto? Y aumentas... ¿Cuánto por ciento es? Eso depende de la estructura de costos. Pero sin dudas va a haber un traslado. Es decir, marzo, cuando uno escucha al gobierno, dice, sí, marzo fue un mes complicado por el tema del aumento del precio del petróleo. Pero también es cierto que hay una cuestión importante que nos impacta fuertemente acá en el NEA, que es el tema de este recorte de subsidios para ajustar justamente precios relativos, que es una variable importante para un discurso eficientista. Ahora, explícame vos que sos economista, para mí inexacto, por no decir algo más grosero, el dogma ese que defienden los economistas libertarios o del gobierno, no solo libertarios, hay otros muchos que también, que la inflación es de origen absolutamente monetario y que entonces ahora, como no hay demanda de pesos, hay inflación. Ahora explícame, tampoco la gente compra dólares y sin embargo el dólar no sube. Bueno, al revés, el dólar baja. Explícame cómo funciona. O al revés, la gente sale corriendo a comprar dólares, pero baja el dólar. Bueno, las expectativas cómo juegan. Y además la otra, para complicarte un poco más la pregunta para que hagas docencia, a mí me da mucha gracia verlo al mismo tipo que decía, la inflación es una cuestión absolutamente monetaria. Y después, no, pero el aumento de los precios es por el riesgo Cuca. Peina, Kético, el riesgo Cuca que tiene que ver con la emisión monetaria, o el riesgo Cuca, una cuestión, no sé, como le dicen técnicamente, psicológica, diría yo, o es monetaria. Me gustó mucho la palabra expectativas. Entonces, ¿por qué los economistas, especialmente los liberales, hablan mucho de que la inflación es un fenómeno monetario? Bueno, por ahí en los 60, en los 70, Milton Friedman, que es un economista liberal. El dios de los liberales. Exactamente. Empezó a formular una corriente monetarista, que es la que dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Una frase que repite hasta el cansancio, sobre todo el presidente. Entonces, después, a medida que fue avanzando la teoría económica, se empezaron a meter conceptos como las expectativas racionales, es decir, no solamente los agentes, que son las personas que toman decisiones, no solamente miran lo que está pasando ahora, sino que también miran lo que puede llegar a pasar en el futuro. Es decir, si ven algo que puede llegar a pasar en el futuro, forman sus expectativas y toman esa decisión ahora. Entonces, cuando uno mira, se llama, el término técnico es restricción presupuestaria intertemporal, que es básicamente qué puede gastar el gobierno con la plata que tiene ahora y con la plata que va a tener mañana. Uno tiene que mirar bien la sostenibilidad de la deuda. Y tiene que mirar la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. Entonces, si un gobierno empieza a entrar en crisis de confianza como el que está ahora, recuerdo las frases que se vienen diciendo ahora, se vienen los mejores 18 meses de la historia, dice el ministro Caputo. Esa es una frase que necesita decirlo porque necesita la confianza. Sí, necesita macanearte, como un partido de truco, digamos. Para justamente tener buenas expectativas. Si las expectativas no son buenas y la gente no te confía, la inflación no va a bajar porque va a seguir el remarcar por las dudas. Es decir, tiene un componente monetario, pero también tiene un componente muy fuerte de las expectativas. ¿Pero la gente remarca por las dudas o ocurre algo que también es contradictorio en el discurso del gobierno, y te sigo complicando la vida, que lo de cazar en el zoológico, como le dice, ahora que le dice Chatarrín al que le financió la campaña, cuando vos le asegurás el mercado interno, porque lo protegés, y yo que soy proteccionista y el compañero Trump está
haciendo eso, subir aranceles para proteger la industria norteamericana, al contrario de lo que hace su supuesto discípulo Milei. Pero le tengo que poner al tipo al que le estoy protegiendo, le tengo que poner reglas claras. Yo te protejo, pero vos no cazás en el zoológico. Vos no podés tener un margen del 50%. Tu margen de ganancia tiene que ser del 5, del 10, del 4, del 3. Lo que hizo Corea del Sur, famoso, ¿sí? en la economía comparada. Y acá no. Acá los muchachos cazan en el zoológico y remarcan. Y ahora remarcan, yo no sé si remarcan porque tienen expectativas de que, o simplemente, a ver, tengo oportunidades de ganar más, remarco. Vendo, si cobro un 10% más el paquete de yerba, la gente me compra lo mismo. Entonces, remarco. Si me compran lo mismo la papa, si la cobro el 15% más, remarco. Esa es mi visión, ¿eh? Sí, hay que ver sector por sector. No sé si en el resto del mundo pasa lo mismo. En la Argentina nos portamos así. En Argentina nos portamos así, tal cual. Tal cual. Y entonces, ¿qué hacemos también? Los que tienen plata y los que ganaron guita y los que tienen dólares, llevan los dólares afuera. Bien. Hablando de dólares también, justamente hoy se aprobó el giro de $1.000 millones del FMI. Un poco gracias a que el gobierno exhibe una buena conducta, de decir, bueno, tenemos el superávit fiscal. Pero si tenemos una buena conducta, ¿para qué necesitamos plata prestada? Necesitamos plata justamente para las reservas, que es el gran dilema de Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Acumulamos reservas a costa de inflación o seguimos con la inflación en baja? Porque seguir con la inflación en baja implica seguir con este esquema de dólar, implica resignar la actividad económica en el corto plazo. Y sin embargo... Pero es que te complico la vida. No estamos más con la inflación en baja, ahora estamos con la inflación en alza. Ahora estamos con la inflación en alza. Si querés, moderada para lo que tuvimos en algunos otros momentos de la historia argentina, pero a nivel mundial es espantoso. Vos le decía a alguien en algún otro lugar que tuviste el 3,4% de inflación y se suicidan. Hay un dato importante en eso, que hubo un cambio en la política monetaria con respecto al dólar en diciembre, enero. Y es el tema de que el Banco Central ahora puede comprar dólar dentro de las bandas y que las bandas se van a actualizar por inflación. Entonces, eso fue una clara muestra de que el gobierno necesitaba resignar la inflación, resignar esas metas de baja de inflación, justamente por acumular reservas. Ahora, ¿quién es el que hace presión para que se tome esa decisión? Justamente el Fondo Monetario Internacional, que necesita llegar a la meta de reservas, que justamente en el cuarto trimestre del 2025 no se pudo alcanzar. Bueno, pero ¿y cómo en este momento, por qué el dólar está tan barato hoy? ¿Qué está pasando? Bueno, abril suele ser un mes de mucha calma en el dólar. Específicamente porque se espera el ingreso de divisas por la cosecha y también por una cuestión de expectativas, es decir, bueno, el Banco Central seguramente va a querer mantener este nivel de dólar por una cuestión política, porque decir, bueno, si el Banco Central va a comprar reservas como para que suba al techo de la banda, va a estar resignando mucha inflación. Entonces, si resigna mucha inflación, ya a la gente, es decir, las encuestas le están dando cada vez peor al gobierno, y tener más inflación, dicho por el mismo presidente, la inflación le repugna, dice, sería un costo político que le impediría la reelección. Entonces, sí, el tema de las reservas tiene una pero eso, contradicción. disculpame o me perdí, pero eso, ¿por qué la gente no compra dólares? Bueno, el tema es que la gente en particular, la gente está poniendo plata a plazo fijo, tampoco, no hay tasas altísimas, ¿o sí? La gente actualmente, la gente de a pie, digo. Sí, pues la gente de a pie, el común, el argentino común. Tiene un gran dilema, porque si decide poner un plazo fijo, por ejemplo, actualmente está rindiendo por debajo de la inflación. Es decir, si hace una inversión, me refiero a un plazo fijo, en pesos pierde. Ahora, si compra dólares, también pierde, porque... Pierde por ahora. Y ahí la expectativa es que de repente se pudra todo y el dólar suba al doble. Claro.
Pero por el momento, es decir, si alguien hizo un plazo fijo en marzo, perdió, y si alguien compró dólares en marzo, también perdió. Es decir, es una situación complicada para el ahorrista de a pie. Y eso es un poco también decir, bueno... Bueno, uno diría entonces, y te sigo complicando la vida, no puedo comprar dólares, no puedo poner a plazo fijo, compro bienes, me compro la heladera, me compro la cocina, me compro la lavarropa. Tampoco se están vendiendo heladeras, lavarropas, cocinas, televisores. Ahí hay un problema. Es decir, los bienes se mantienen medido en dólares, ¿no es cierto? Sí, sí. Relativamente estable, y sin embargo los servicios están teniendo fuertes subas, sobre todo en lo que se llaman los precios no transables, es decir, los precios que no se pueden vender al exterior. Por ejemplo, un corte de pelo no le puede hacer un corte de pelo a alguien en China porque necesita estar acá. Entonces todo lo que es la parte de servicios tienen fuertes subas, lo que encarece el costo de vida. Y por el otro lado, Pero sí, lo que más encarece ahí no es el corte de pelo, no, sí, claramente. Justamente la energía eléctrica, Energía que eléctrica. esa me la vende una empresa que tiene el monopolio, o el pseudo monopolio, oligopolio por lo menos, en todo el país. Sí, sí, y bueno, y justamente de eso estamos hablando. Los precios regulados son los que tuvieron el mayor impacto en este IPC de marzo, un 5,1%. Y a los que, ojo, el Estado le autorizó. Tal cual. Bueno, ese no es que la empresa distribuidora le cobra lo que quiere Camesa a la DPEC, sino le cobra lo que el Estado le autoriza que cobre. Exactamente, sí, sí. Y entonces... Y bueno, y entonces el gobierno se juega a todo o nada en los próximos 18 meses que repunte la actividad económica y que baje la inflación. Es decir, en este momento el plan económico está más a prueba que nunca. O sea, si fuese un semáforo en donde verde está todo bien y rojo está todo mal, estaría en un amarillo anaranjado. Tirando para rojo. Y por ahora tirando para rojo. Ahora, ¿qué posibilidades hay que cambie? ¿Podría volver? ¿Qué tendría que ocurrir para que mágicamente, o no mágicamente, por obra de alguna acción del gobierno, la inflación vuelva a bajar, que es el sueño de Milei, lo que repiten permanentemente, que en agosto va a empezar con cero? Cosa que a esta altura creo que nadie cree, pero... Estrictamente, hoy día el único objetivo no puede ser la inflación. ¿Por qué? Porque si se decide otra vez bajar la inflación a toda costa, como fue al principio del gobierno, se va a terminar resignando mucha actividad económica. Entonces... Pero eso ya se resignó. Y justamente. Entonces, si deciden intentar seguir bajando la inflación a costa de la actividad económica, van a terminar perdiendo las elecciones. La verdad, por lo menos lo que veo es que el gobierno necesita un viento de cola por parte del exterior nuevamente, es decir, una buena coyuntura económica. Ya la tuvo, ¿verdad? Porque ahí sí entraron las expectativas cuando Scott Bessent y Trump salvaron a Milei, y ya se lo dijo 3 o 4 o 5 veces en público: Milei, Trump a Milei, yo te hice ganar las elecciones cuando las estabas perdiendo. Con el cuento, no con el cuento, con el argumento de que vamos a ayudar al gobierno argentino para que se mantenga, y si no se mantiene, si no gana las elecciones, le vamos a retirar toda la ayuda. Entonces la gente dijo, contra lo que uno podía suponer, bueno, vamos a votarlo a esto, que es la única garantía que tenemos que siga entrando guita. Tal cual. Tan elemental como eso es. Sí, yo creo que va a haber, como este gobierno se ató tanto al destino de Donald Trump, yo creo que cuando sean las elecciones de medio término en Estados Unidos, un resultado desfavorable para Donald Trump va a tener un impacto en los mercados argentinos y por lo tanto en la economía de a pie. Que todo parece indicar que así va a ser, ¿no? Salvo que ocurra algún no sé, aparezca, como ustedes dicen los economistas, un cisne negro, pero en este caso sería un cisne blanco, un cisne plateado, dorado, luminoso, que lo salve a Trump de todas las macanas que viene haciendo. Lo más probable es, la gente en la Argentina obviamente nos sigue de cerca cómo se modifica la opinión pública y la opinión, la intención de voto en Estados Unidos, pero todo hace perder, y las elecciones ya realizadas este año las perdió todas. Así que es de esperar que la derrota sea incluso muy, muy seria.
por cómo van las cosas, sí. Es decir, el tema está muy relacionado con el tema del conflicto en Medio Oriente. Es Sí, decir, y hay cuestiones que tocan a donde más importa, que es el bolsillo de la gente. El tema del cierre del estrecho de Hormuz, los precios de los petróleos. Son temas que ya vemos que pero en impactan. cuanto, por ejemplo, ¿en cuánto aumentó la gasolina, como dicen los yanquis, por el cierre del estrecho de Hormuz y por la guerra? Bueno, por ejemplo, hoy fui a cargar nafta, ¿no es cierto? Yo recuerdo que el mes pasado la cargué a más o menos 1800 y hoy está a 2100. Bueno, no, pero eso en la Argentina, ¿no? En Estados Unidos, porque claro, nosotros nos decimos, sí, imagínate si pasara eso en Estados Unidos. Van y le queman la Casa Blanca. Claro, sí. Entonces, sí, yo el panorama que por lo menos hoy por hoy se ve en Estados Unidos y el que está atado en Argentina no es favorable. Entonces un poco se ve en la economía local en el impacto en la inflación. Y por el momento los mercados siguen esperando calma en el tipo de cambio, en el dólar. Un poco también por este espaldarazo que le dio el Fondo Monetario nuevamente de los $1.000 millones. Ahora, ¿alguien está estudiando qué va a pasar? Porque todo te muestran las cifras del endeudamiento de las familias argentinas, de todo lo que tienen en tarjeta de crédito, con el banco, porque no sé si se puede medir lo que tienen con los usureros privados particulares, digamos en negro. Ahora, la gente se sigue endeudando. ¿Está estudiado? ¿Alguien hizo un estudio con una proyección de, bueno, ¿y esto cuándo se corta y revienta? Estrictamente se pueden hacer estimaciones, se pueden hacer proyecciones. Normalmente los estudios más serios toman más tiempo, suelen tomar años. Entonces los impactos reales de estas situaciones lamentablemente se terminan viendo una vez que explotan. Quedó del otro lado del teléfono, intentamos llamarlo al ministro, estamos con problemas técnicos. Me decías, perdón. Sí, que estrictamente los estudios y sobre todo los impactos más precisos se hacen una vez que los fenómenos pasan. Entonces, lamentablemente, esas cosas, el impacto real se termina viendo una vez que a la gente le pasa. Sí, pues. Es decir, estos terminan siendo síntomas y no causas las cosas del endeudamiento de la gente, de una mala gestión macroeconómica que ya viene de muchos años, de muchas décadas incluso. No, pero lo que yo te pregunto es, está medido así, una familia se está endeudando, el padre tiene la tarjeta de crédito y está bicicleteando todas sus deudas con la tarjeta de crédito. El chico se compró 2 o 3 cosas a crédito y le vienen a fin de mes. ¿Hasta cuándo se puede seguir con eso? ¿Cuándo va a estallar eso? Bueno, eso normalmente estalla en primero empresas particulares. Por ejemplo, hubo un escándalo, fue el mes pasado creo, con la app virtual Ualá, ¿no es cierto? Que se decía que tenía un 60% de mora. Bueno, entonces, fíjate que yo que soy tan antiguo no te metí en la pregunta toda la deuda con todas las tarjetas habidas y por haber que hay, ¿no? Y no sé, cómo se endeuda la gente. Sí, principalmente ahora lo que está muy en auge es el tema de las deudas con las billeteras virtuales, justamente por la facilidad, pero esa facilidad también trae aparejada altas tasas, altos costos financieros totales. Y usurarios. Prácticamente usurarios, que es otro problema que tiene el gobierno, es decir, las tasas que pagan los bancos, por ejemplo, un plazo fijo, están por debajo de la inflación y sin embargo las tasas que piden los bancos a la hora de tomar un préstamo están muy por encima de la inflación. Es decir, hay otras economías, porque esa es la pregunta ¿hay otras economías en el mundo que funcionen así como está funcionando la Argentina? Y lo que pasa es que todas las cosas que se ven en Argentina son síntomas de una economía enferma, una macroeconomía
que tiene tantos problemas, se empiezan a ver cosas como estas. Normalmente en una economía sana, con una tasa de crecimiento constante, se puede acceder al crédito en sus diversas formas. Es decir, un crédito para comprar una casa, un crédito para comprar un auto. O sea, en el mundo se compran las cosas a crédito, cuando acá cada vez es más raro, cada vez es más difícil, principalmente por el problema que tienen las tasas. Sí, pero, a ver, es lógico que si los bancos toman crédito, crédito de sus clientes que le ponen fondos para prestarlo, tiene que haber una diferencia a favor del banco. Ahora, espectacular como hay en la Argentina no ocurre, ¿no? Espectacular como hay en Argentina no ocurre. Es decir, son tasas que, si uno se pone a hacer un análisis minucioso, claramente la gran mayoría no lo hace y no lo tendría que hacer. No puede haber tanta diferencia en las tasas, porque al final resulta prohibitivo la compra de grandes bienes y en situaciones de necesidad incluso la compra de pequeños bienes. Don Christensen, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, igualmente. Volvemos a conversar uno de estos días, porque no creo que, te iba a decir, cuando mejore, no va a mejorar, lo más probable es que empeore, así que, pero nos debes otra visita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Hacemos una pausa o no?